Hola, hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí Pablo del futuro una vez más con una nota después de haber editado el programa y que bueno, os estoy mal acostumbrando a este tipo de cosas porque no es algo la verdad que suela hacer, pero creo que era de recibo en este caso. Nada, un par de cosas muy rapiditas. La primera, pedir disculpas por la calidad de mi audio en este programa en concreto. Ya tuvimos algún problemilla en otro episodio, hace algunos episodios. Y en este, la verdad es que, sobre todo al principio, se me escucha un poco mal porque el micrófono debía tener la ganancia hasta arriba, saturaba muchísimo y no lo supimos corregir en el momento de la grabación. Disculpadnos, ya está solucionado. Espero que no nos vuelva a ocurrir, la verdad, porque la verdad es que es bastante desagradable para todos. Y la segunda, que no lo sé si lo hicimos en el programa, me parece que no, porque lo acabo de editar y no me suena, y es que nos saludamos a Gonzalo, así que nada, un saludete a Gonzalo Ríos Sanz, darle muchísimas gracias por estar ahí apoyándonos todos los meses en nuestro Patreon, y de paso también aprovecho y saludo a toda la gente del Discord, que bueno, que son unos cracks, y que me encanta la verdad estar ahí, que estemos tan activos en el chat, pues contando nuestras cositas. Venga chicos, os dejo con el programa y que lo disfrutéis. Un saludo. Estás escuchando L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos en el que siempre somos 3, con Pablo Sánchez de Rojas, Abel Morán y Gonzalo Díaz. Hola, videoplayeros y videoplayeras y bienvenidos a un nuevo programa de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Y bienvenidos de nuevo un domingo a las 5 de la tarde o un lunes a las 3 de la mañana o un martes a mediodía, da igual, porque esto es formato podcast, formato radio enlatada y estamos en cualquier momento 24/7 disponibles para tu deleite auditivo. Y en el episodio de hoy se acabaron los checkpoints, se acabaron las noticias, se acabó el hecho de que Pablo no esté en el podcast. Por cierto, desde aquí muchas gracias a mi inmejorable tándem de compañeros Abel y Gonzalo por haber sacado adelante ese programa de actualidad de la semana pasada, pero hoy hemos vuelto a nuestro formato habitual, nuestro formato de preferencia, el formato que nos hizo famosos, exitosos y, en algunos casos, millonarios, nuestro programa de secciones. Y es que hoy, bueno, empezaremos por supuesto con una pequeña toma de contacto, un cargando en el que Gonzalo nos dará una de cal y otra de arena, ahora lo vamos a ver. También Abel va a hacer un biogame sobre una personalidad japonesa que ya venía haciendo falta traer a este programa, un mandamás de Nintendo, y como no, es Abel el encargado de hacerlo. Y finalmente yo voy a dar un giro hacia cosas menos alegres, voy a dar un giro hacia lo grotesco, lo sangriento, y voy a hablar un poco de uno de los casos más sonados, uno de los asesinos más famosos y más populares y más relevantes relacionados con un videojuego que ha habido aquí en España, ha habido en nuestro país. Seguro que muchos sabéis a quién me refiero y los que no, pues lo habréis leído en el título quizá, o lo habéis visto en la miniatura, ya veremos. Ahora mismo no lo podemos saber, pero si no, pues no tenéis más que esperar un poquito y os vais a enterar con todo lujo de detalles. Así que nada más, como intro esto ya está bien. Espero que si esto os gusta, os apetece, os interesa algo de lo que hemos mencionado, pues que vais a pasar la próxima horita y pico bien a gusto con nosotros. Así que subíos al carro y agarraos bien porque arrancamos. Y pasamos, por supuesto, a presentar a mis buenos compañeros que van a estar aquí conmigo durante el resto del programa.
En primer lugar, si aún tengo apuntado en la palma de la mano, Abel es blanco y en el papel de Lenny, Lenny el día de hoy, nos vas a traer tus... No sé qué hace Lenny exactamente, trabaja en la central nuclear, va al bar de Moe, pero tampoco creo que tiene ninguna habilidad. Bueno, es millonario, ¿no? Sí, tiene mucha pasta, vive en su loft. En un capítulo es millonario y en otro capítulo es indigente y vive en una casa en ruinas. Bueno, es que a saber si existe Lenny, tío. En verdad. Bueno, pero tú estás hoy aquí con nosotros. De eso no tenemos ninguna duda. Yo, de momento, 100% o... Bueno, 100% no lo sé, pero casi 100%. Nunca se sabe. ¿Qué tal, Abel, tío? Bien. ¿Preparado con garitas de sección? Con muchas ganas de todo. Me apetece hoy De todo. todo. O sea, de lo que vas a hablar, que ya sé lo que vas a hablar por la intro que has hecho. De los juegos de Gonzalo, que son una sorpresita para nosotros. No lo sabemos, pero me gustan las sorpresas. Y... ¿Quién lo diría? Y joder, es que todos y el tema que yo traigo me interesan todos. Me interesan todos. Vamos a empezar, por favor. Vamos a ello, pero antes tenemos que presentar a nuestro buen amigo Gonzalo Díaz, que en mi mano también tengo apuntado que es negro, es Carl. Solo por ser negro no tiene por qué jugar bien al baloncesto, pero luego te hace tremendo mate encima de tu cabeza. Gonzalo Díaz, ¿te sientes identificado con el apartheid? Buah, te estás liando, Pablo, sal de ahí. Sácame de aquí, por favor. Sácame, Gonzalo, sácame. Sácame, por favor. Que me siento totalmente identificado con Carl, porque los dos tenemos esa vena tranquilota. Jamás abandonaríamos a Lenny por una mujer. Y puede ser que Lenny, por ejemplo, no exista, esté en mi mente. Puede ser que yo esté en la suya. Puede Nadie ser lo sabe. que muriera hace 25 años y que tu cerebro afectado por el trauma haya creado esa personalidad. Es decir, que Lenny y Carl, aquí va la referencia culta, tienen un capítulo muy bueno, que es el capítulo en el cual hacen Hamlet. Y ambos dos son, ellos dos son el trasunto de Guildenstern y Rosencraft, que son los dos guardias de Hamlet. Y la verdad es que les pega mucho, porque además son dos personajes muy caricaturescos en la obra de Shakespeare. Y son totalmente Lenny y Carl. O sea, Lenny y Carl tienen más movida de la que te piensas. Tienen mucho más trasfondo. Hay lore oculto. Hay lore detrás, hay lore. Algún día exploraremos todo este lore oculto. Por mi parte, yo también, Pablo Sánchez de Rojas, me he quedado con otro personaje de Los Simpsons. Y en mi caso, yo voy a ser Moe Szyslak. Por supuesto, porque tengo la cara como si me hubiera atropellado un camión. Y también porque soy el encargado de proveeros de felicidad, en el caso de Moe, a través de ese jugo de cebada. Y en mi caso, a través de la dirección y de la conducción de este magnífico y maravilloso podcast. Así que nada más, chicos, muchas gracias por escucharnos una semana más. Os recordamos que si queréis chatear un poco con nosotros y formar parte más íntima de nuestra comunidad, podéis entrar en nuestro servidor de Discord, siempre, como decimos, a través de www.laregladeltres.com. Y sin más, vamos a pasar directamente a cargar la partida. Oye, antes de que empiece el programa, ¿por qué no charlamos un rato dentro cargando? Y como prometíamos en esa intro, Gonzalo, tú hoy nos vas a dar un poco un update, una actualización de tus últimas partidas, los últimos juegos que quizá has jugado y también te has pasado. Y nos vas a dar una de cal y una de arena, así que estoy deseando que nos lo cuentes. Gonzalo, tío, te cedo el timón, la batuta, los mandos. Adelante. Bueno, chicos, pues yo hoy os traigo, efectivamente, como dice Pablo, una de cal, una de arena, que la gran incertidumbre del mundo es cuál es la buena, ¿no? Claro, ¿cuál es la buena, la cal o la arena? Depende de para qué. Eso es lo que nunca nadie nos ha aclarado. Es un dicho en el cual, pues, se supone que debe tener algún tipo de remanente histórico y en el cual, pues, seguramente la cal sea más valorada que la arena o algo de esto. Bueno. El dicho, en fin. le voy a quitar un poco la magia, pero el dicho creo que se refiere a
un poco de una cosa y otro poco de otra. Lo de la connotación, una cosa buena y otra mala, viene después, pero originalmente eran simplemente dos cosas distintas. Joder, Pablo, si es que, joder, eres asquerosísimamente listo, ¿eh? Sí, muy bien, muy leído, muy leído. Pues en base a esto, vengo a hablar mal de un juego y bien de otro. Lo primero, hay un juego que recientemente me he pasado, que es un poco vergüenza que me lo haya pasado recientemente, dado que lo tuvimos adquirido prácticamente de salida todos y Pablo, tú tuviste acceso anticipado. Pero Blasphemous. efectivamente la blasfemia. Pero voy a empezar por lo malo. Lo malo es, he jugado y me he pasado Chicory. ¿What? ¿Conocéis Chicory? No, Chicory es un Eso es juego- casi un Pokémon. es casi un ajolote. Es casi un ajolote. Buscarlo, os insto a que lo busquéis, tanto a nuestros oyentes como a vosotros. Chicory es un elixir floral dinamizado que te ayuda a tomar distancia en tipo de comportamientos y mejorar el control de tus emociones. Pero no, es un videojuego también. Nutergia Laboratorio, lo pone aquí en Google, ¿no? Básicamente es Chicory A Colorful Tale. Es un juego de 2021. Un indie desarrollado, bueno, pues por un desarrollador independiente que se llama Greg Lobanov y que fue publicado y distribuido por Finji. Está en todas las plataformas, es decir, está tanto en Steam, obviamente, como PlayStation 4 y PlayStation 5, y en Xbox, Xbox Series X y Nintendo Switch, por supuesto, que es donde he jugado. Y creo que he elegido, seguramente junto con la de PC, las mejores versiones. ¿Por qué? Chicory es un juego independiente que nos habla básicamente de... Encarnamos a Chicory, que es la mayordomo del artífice. El artífice en su mundo es un personaje que porta un pincel grande y es el que dota de color a ese mundo. ¿Tiene cosas buenas Chicory? Tiene cosas buenas. Por ejemplo, creo que habla mucho sobre el tema de la ansiedad existencial respecto al lugar en el que Chicory es de hecho el artífice al que nosotros vamos a suplantar, digamos, o vamos a hacerle la suplencia. Pues Chicory se enfrenta a realmente lo que supone ser una figura tan importante para este mundo y por cómo pues la duda en sí misma le supone abandonar esa responsabilidad, cayéndonos la carga a nosotros, a un personaje que nosotros bautizamos. La manera de bautizarlo es que el juego en el primer minuto te pregunta cuál es tu comida favorita y en base a lo que pongas pues así te van a llamar. O sea, que se podría llamar Callos el personaje. Sí, de hecho el mío se llamaba Sushi, pero sí, puede ser Callos, Joder, tío. puede ser Chicharrico, Huevos con patatas y farinato. Pues vaya nombre más raro. huevos, puede ser directamente glutamato. No me gusta lo que es la comida, me gusta el componente químico que la hace adictiva. Este es el Pues umami. sí, básicamente Chicory, que si lo miráis tiene muy buenas notas, es un juego con muy buenas notas, creo que es un juego original, pero a mí sinceramente no me ha enganchado, que creo que ese es su principal problema. Creo que es un juego en el que ha acabado pues tirando mucho hacia la historia principal, 0 tareas secundarias, y eso que hay unas cuantas, 0 coleccionables, y eso que hay unos cuantos. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Sí, pero para mí no es lo habitual, entonces habla un poco en detrimento del juego. Y es un estilo de juego, estilo Zelda antiguo, Zelda a Link's Awakening, por ejemplo, en el cual pues vamos teniendo esa visión cenital y cada escenario, cada pantallita lo que supone, no tiene un componente de acción, pero supone un puzzle en el cual pues no es tanto usar los colores de manera cromática, porque tenemos un plantel de distintos colores, sino que es el tema de cómo reaccionan ciertas plantas o ciertas habilidades que vamos adquiriendo con nuestra, digamos, nuestra afinidad con el pincel, la cual se va haciendo mejor a lo largo de la aventura. Entonces, pues por ejemplo, hay plantas que brotan cuando las pintamos,
hay plantas que se borran, hay enredaderas que las tenemos que pintar todo el trayecto para poder escalar por ellas. O sea, es un juego un poquito de aventura puzzle, como quien diría. ¿Por qué digo que la versión de Nintendo Switch puede ser la mejor? Efectivamente, porque la versión de Nintendo Switch, al tener pantalla táctil, si yo que dispongo del lápiz táctil porque tengo el brain training y estas cosas, pues efectivamente pintar directamente como si tuvieras un pincel sobre la pantalla es bastante más satisfactorio que seguramente hacerlo con un mando en las versiones de PlayStation y Xbox, y posiblemente la que mejor se acerque sea también con ratón y teclado de PC. Pero fuera de eso, el juego creo que me ha dejado la sensación de querer tener una carga emotiva importante y que su trasfondo o la línea emocional que quiere marcar o un poco la enseñanza y de lo que quiere hablar me parece correcto, y ya digo, es un juego preciosista, es un juego con unos gráficos que están totalmente... son un libro de colorear. Realmente tú cuando apareces en cada escenario está blanco y negro, no hay nada. Y tú eres el que vas añadiendo colores y vas dibujando, y depende un poco de lo imaginativo que seas. No te exige realmente ser Miguel Ángel. Pero bueno, está bastante bien. En ese aspecto de, ya digo, usar el pincel y resolver un poco los puzzles. ¿Qué le penaliza para mí? Pues reitero, un uso excesivo, o sea, demasiadas coleccionables, demasiadas cosas que tienes alrededor del mundo que tampoco son necesarias para realmente nada, que son un intentar hacer la aventura más larga de lo que realmente es. Es un juego que no difícilmente, pero que a lo sumo y yendo al hueso en 8 horas te lo has pasado. Y quizá lo peor, ¿no? Y lo que me ha distanciado un poco de él es que no he tenido esa sensación de diversión, que es algo un poco extraño, ¿no? Me ha parecido un juego un poco de, bueno, me lo estoy pasando y sí, vale, y resuelvo los puzzles y hago un poquito tal, pero no me ha resultado divertido. Y ahora es cuando viene la otra parte, que después de mucho tiempo y haberle dado un mini try al principio, pero haberlo dejado aparcado porque patatas, demasiados juegos, poco tiempo y muchas cosas, pero sí que como no puedo hacer una sección en un checkpoint en el que tú no has estado, Pablo, hablando de los juegos excepcionales para jugar en Semana Santa. Bueno, No he estado, pero lo he escuchado, ¿eh? No estuve, pero lo he escuchado y eché mucho de menos Blasphemous, ¿eh? Eché mucho de menos Blasphemous. No, es el primero. Dijo. Es el último. Es el primero de la lista. No, calla. El que eché de menos fue Bayonetta. Que también tiene imaginería así como de santos y ángeles, eso. Tiene ángeles. Es pero cierto. claro, pero es Blasphemous fue el último, ¿eh? Blasphemous fue el... Sí, claro. O sea, digamos que estaba en el ranking el más alto. Sí, estaba echando de menos Blasphemous hasta que lo puso el primero, lógicamente, pero luego seguí echando de menos Bayonetta. Pero bueno, sí, continúa. Blasphemous 2, juega real, juegazo. Blasphemous 2, efectivamente, juega real. Porque todo lo que le falta a Chicory lo tiene Blasphemous. Es decir, diversión. Es decir, Blasphemous es ultra mega divertido, es súper mega adictivo, tiene un backtracking increíble y constantemente quieres... o sea, creo que Blasphemous 2 es el Bloodborne de Blasphemous. ¿A qué me refiero con esto? Que quizá en el primer Blasphemous, no sé qué vosotros que ya lo jugasteis y os lo pasasteis hace más tiempo, quizá a mí me da la sensación de que el combate en Blasphemous 1 era un poquito más lento. Y en este es bastante más dinámico, te exige un poquito más también el cambio de armas o el tener el control más de las armas. Las armas me parecen que están bastante bien balanceadas. Creo que obviamente la espada pues es como un poquito más clásica, ¿no? Y quizá cualquier jugador medio está más acostumbrado a eso. Pero yo empecé con el campanario. Yo empecé con el botafumeiro ese. Yo también, yo empecé con el veredicto. Sí, y tremendos tollinacos, amigo. Pero que luego las duales también se han convertido en mis favoritas, porque al acumular el efecto eléctrico... Sarmiento y Centella, cuando ahí jugar al no-hit es guapísimo. No solo jugar al no-hit, sino que meten muchísimo... O sea, son las que menos daño hacen, pero cuando acumulas y rellenas y te conviertes en daño eléctrico, haces una
cantidad de daño brutal. Sí, sí, O sea, sí, sí. es bastante obsceno. Pero sobre todo me ha gustado, obviamente, como siempre, la imaginería que hay alrededor, ¿no? La ambientación. Ya sabíamos que iba a ser muy buena. Y me han parecido todos los personajes espectaculares. Pero espectaculares. O sea, lo mejor que podían meter era un señor que tallara las imágenes. Eso Ya ves. sé que está al principio del juego, pero es que yo había jugado, reitero, había jugado muy poco. Muy poco, a lo mejor era que había jugado 30 minutos, ¿eh? O sea, no había jugado más. Y ahora, pues claro, es que me ha parecido. Y los jefes otra vez. O sea, los jefes son una barbaridad. Las zonas, teniendo zonas nuevas, pero al mismo tiempo zonas del Blasphemous 1. Sí. Todo es más y mejor. Y es un poco lo que le puedes pedir a una segunda parte, ¿no? Creo que el combate está mejor. Creo que las zonas de puzzles están mejor. Las plataformas están mejor. Obviamente el doblaje es excelente y además ahora cuenta con muchos más actores de doblaje y voces muy reconocidas, como por ejemplo la del actor de doblaje de Christian Bale y Johnny Depp, que es el de Batman, ¿no? Que dices tú, joder, Claudio Serrano Acosta, ¿no? sí, que dices, joder, ¿sabes? O sea, se ve que ya detrás ha habido un éxito y hay un trabajo por dotar al juego de una calidad brutal. Y luego ya digo, como siempre, los jefes. Yo no sé qué recuerdos tenéis, pero a mí, por ejemplo, el afilador es mi jefe favorito. O sea, pero El afilador, ¿eh? El que hace Pero ahí. no solo. Claro, es por eso. Es por eso. No es el mejor jefe, no es tal. Ese concepto de algo tan español, tan nuestro, ¿no? Tan decir, a ver, tío, te están colando. Yo qué sé. Te están colando el samurái constantemente en cualquier juego de X. Te están colando tal. No puede haber un afilador con su propia rueda de afilar, con ese cuchillo que cada vez está más caliente. O sea, el afilador es lo mejor que hay. El afilador, no me acuerdo cómo se llamaba, Ospina, que es la costurera, también, que es como algo muy de... Sí, Orospina. Sí, de decir, claro, coño, la costura, todo... Es que al final es nuestro lore, es nuestro folclore. Y es un poco general respecto a España o quizá más Castilla, pero también es principalmente andaluz. Entonces, joder, es un juego con mucho valor cultural. Y ya digo, mientras que uno, quizá con Chicory, era como una dieta, ¿no? Era de, pues hoy que toca, acelgas, pues acelgas, ¿no? Y hay que comer acelgas porque hay que comer acelgas. Y Blasphemous es chicle para el cerebro, como le gusta decir a mi amigo Abel. Blasphemous ha sido un placer jugarlo. ¿Te elegiste el Botafumeiro? Sí. Y entonces tu primer jefe fue el de la arena, ¿no? El de... Mi primer jefe fue efectivamente el que se recubre de cristales. Ese, sí. El que se recubre de cristales, el Buah. de la arena. Vaya juego. ¿Y qué tal? ¿Qué te parecieron los jefes finales? A mí el penúltimo me dio por culo una barbaridad. Es que he tenido la sensación de que, no decir que el combate sea más fácil, pero de cómo me ha parecido más dinámico. ¿En serio? A veces... Yo lo recuerdo más... No quiero decir que haya sido más fácil, sino que al ser más dinámico me daba la sensación de que no te penalizaba tanto la postura de ir al ataque en comparación a tener una postura más defensiva. Creo que, por ejemplo, muchos jefes, siendo tú muy proactivo a meterles caña, te los puedes pelar. Porque, por ejemplo, el jefe del principio, el de las espadas, que te pilla jodido, porque, o sea, no te pilla jodido, pero que de repente sea un jefe dual. Los jefes dobles siempre son una putada. Sí. Ya. Pues Además parece que te lo has reventado ya y de repente claro, fase nueva. ese jefe siendo Joder. sobre todo que tiene 3 barras de vida, me refiero. Primero está, bueno, el jefe masculino, digamos, luego el jefe femenino, parece, ¿no? O niño. Sí, luego están parece los una dos niña. juntos. Claro, y luego están los dos juntos, que dices tú, coño, claro, son como 3 fases. Entonces, ahí creo que adoptar, por eso hacía esa comparativa del Bloodborne, ¿no? Cuando salió Bloodborne versus a Dark Souls, tiene muchas fases, sobre todo al principio del juego, de Bloodborne hablo en este caso, en el que el juego constantemente te está penalizando el jugar como si fuera Dark Souls. Y creo que a veces Blasphemous 2, no que te penalice, pero sí que te insta a jugar un poquito más ágil, un poquito más arriesgado, un poquito más rápido.
igual que los puzzles, ¿no? Que la combinación de lo de las armas, cuando haces puzzles de abrir puertas y demás, ¿no? Todo tiene que ser un poquito más rápido. Y creo que esa velocidad o ese puntito más se lo ha dado el hecho de que ahora son un grupo más experimentado. O sea, Games Kitchen al final ahora tienen más experiencia, saben sobre la base que quieren crear, ya tienen unos cimientos muy sólidos y ha sido como mejorar la fórmula. Ahora bien, la dificultad de los jefes, yo también te digo, si no me he pasado 5 jefes o 6 jefes con ningún vial y a una hostia de vida, yo, en plan de... Pero ajustado todo, sí. O sea, de decir, estoy a punto de llorar. O sea, estoy a punto de decir, no puede ser esto la sexta vez que lo intente. Llego y me quedo a que me dé una hostia, me cago en mi puta madre. Pero eso también los hace muy perfectos y muy medidos. Nah, putísimo juegazo. Yo tampoco me quiero enredar mucho, pero me alegro de que lo hayas jugado por fin. ¿Cómo lo pones, tío, en rollo ranking de Metroidvanias de los que has jugado tú? ¿Cómo lo pones? Yo lo pongo quizá por debajo de Hollow Knight y de Metroid Dread, por ejemplo, pero estaría ahí el tercero. Por encima de Blasphemous 1. Es que es mucho decir. Sí, para mí es netamente superior a Blasphemous 1. No hay ningún tipo de discusión. Para mí, ¿eh? Sí. Y con muy poca cosa por encima, ya te digo. ¿Y Ori? ¿Le sacas de la ecuación a Ori? Muy por encima de Ori. Sí. Ori, por ejemplo, las plataformas están bien, el mundo es preciosista, pero el combate es una basura. El combate es una basura de Ori. De hecho, es un juego que, o sea, me refiero, que me parece también bien, porque parte de su filosofía no es que sea un juego combativo. Sí. No aboga por el combate, pero dices, bueno, pero sí. Pero, por ejemplo, Chicory no aboga por el combate, ¿y qué tiene? Pues que no tiene combate. Entonces, si no me quieres dar eso, no me lo des. Pero si me das todas las opciones... Pero si me quieres dar todas las opciones, es verdad. Esto es como voy a hacer otra analogía de otro juego que estoy jugando, pero que ya lo traeré a lo mejor en 2028, cuando me lo haya pasado, que es Baldur's Gate 3. Pero digo, muchas situaciones en Baldur's Gate no tienes por qué combatir. Pero coño, el combate de Baldur's Gate es que es la polla. Entonces, si no combates, bien, pero si combates, joder. Es que es espectacular. Entonces... eso es un poco a lo que voy, ¿no? A si te curras una mecánica, o sea, lo normal es, pues por una cuestión de recursos, que si tú haces un videojuego y generas un muy buen combate, como le ha pasado muchas veces a Platinum, ¿no? Pues obviamente el juego pivote alrededor de esa mecánica, que es o sea, de ese gimmick que es el combate, de esa parte central que es el combate. Ahora bien, si no te curras nada, pues o no lo incluyas, o no me lo incluyas un poco a medias. Entonces yo creo que a Ori le pasa un poco eso. Que creo que es bonito, sí, pero le pondría por debajo, bastante por debajo. A ver, yo creo que Ori es consciente de eso. Precisamente, sobre todo el 2, que me parece mucho mejor que el 1. Pero tienes escapadas, tienes huidas de los jefes, no tienes enfrentamientos contra ellos. ¿Por qué? Porque lo que el juego aboga es por ese plataformeo, incluso contrarreloj, como quien dice. Claro, pero vuelvo a lo mismo, incluso algo a veces tan intangible como el carisma. Ori no tiene tanto carisma. Ori no tiene ese mundo que te absorbe. Y lo tiene también Hollow Knight, siendo un juego muy distinto. Hollow Knight es un indie también, ¿no? Como Blasphemous. Y Hollow Knight te atrapaba desde el primer momento porque dices, joder, ¿qué coño me estás contando? Blasphemous lo tiene, y Blasphemous tiene una idiosincrasia, ya digo, y una imaginería propia que nosotros podemos fácilmente entablar lazos con él. Con Ori, pues es un cuento, y me parece un cuento muy bonito, pero no lo meto entre los mejores Metroidvania. Y luego, claro, Metroid Dread, Metroid en general, joder, es que es el creador de la fórmula, entonces que no esté arriba, y sobre todo con una última edición muy buena, muy perfecta, muy... joder. Yo lo pondría ahí, lo pondría el tercero por detrás de estos dos. A la espera de Silksong, la segunda parte que nunca llegó. Eso es. Oye, pues genial, tío, genial. Me ha molado mucho el cargando, pero yo creo que ya podemos dejar a un lado la pantalla de carga, podemos entrar de lleno en el menú principal del programa de hoy y pasar directos a nuestra primera sección.
BioGame, un homenaje irrepetible a los creadores de nuestros juegos favoritos. Y Abel, tío, yo sé que tenías muchas ganas de hablar de la persona de la que vas a hablar hoy, así que sin más, quiero escuchar lo que tienes preparado en este nuestro BioGame, así que cuéntanos, adelante. En mi tarjeta de visita pone: soy presidente de una corporación. En mi mente, desarrollador, pero en mi corazón soy jugador. Quería empezar esta sección con esta frase de Satoru Iwata, que tuvo lugar durante el GDG de 2004. Esa tan solo es una de sus frases memorables y durante un ratito solo te pido que me escuches, porque voy a llevar a tierra estos 3 puntos: presidente, desarrollador y jugador, y a demostrar que esas palabras definen por encima de todo a Satoru Iwata. Satoru Iwata es conocido por ser, ante todo, presidente de Nintendo durante 13 años, pero que para definir su persona no basta esto, ya que posiblemente lo más característico del expresidente sea su sonrisa, su afabilidad, el sentido del humor que se reflejaba en sus intervenciones, en vídeos, etc. Y por supuesto, la imagen de alguien de entrañable humanidad, que amaba con pasión, al igual que nosotros, este mundo, que son los videojuegos. Satoru Iwata nace el 6 de diciembre de 1956 en Sapporo, ubicada en la isla de Hokkaido, la segunda isla más grande de Japón. Su padre era Hiroshi Iwata, alcalde de la ciudad de Muroran, capital de Hokkaido, y ya desde bien chico su interés por los videojuegos afloró gracias al Pong. Siempre fue un niño recto, educado, estudioso, habitual delegado de su clase y ocasional presidente del consejo de estudiantes. Fue un niño y un joven estereotipado japonés, el hijo que todo padre quiere tener, el vecino perfecto. Creo que una vez ayudó a una anciana ciega a cruzar la calle. Esto es coña, lo he inventado, pero sí que os contaré alguna historia de vez en cuando, historias reales, claro. La primera ahora mismo, la de su primer videojuego. El Satoru joven, adolescente, con predilección a las ciencias, utiliza el dinero ganado en un trabajo a tiempo parcial para comprar una una HP. Una HP 65. La primera calculadora programable del mundo. Siendo adolescente, empieza a trastear con esta calculadora y a crear varios juegos en ella. Son juegos simples, ya que solo tienen números como gráficos, pero a sus compañeros les encantan estos juegos o proto-videojuegos. Hace uno de béisbol, otro de disparar misiles. Juegos muy simples. ¿Cuánto le debe la industria del videojuego a las calculadoras, eh? Si no lo crees, ve a escuchar el programa de la noveno de la primera temporada, porque tenemos un L3 hablando de Gunpei Yokoi. Pero no quiero desviarme. Es en estos proto-videojuegos que Iwata descubre su amor por la programación. En esta época, a mediados de los 70, los primeros ordenadores y éxitos en las arcades auguran un futuro exitoso para la programación. Decide ingresar en el Instituto Tecnológico de Tokio, sitio puntero para estudiar, y para celebrar su ingreso se compra un Commodore PET con el dinero de su graduación. Este ordenador fue muy importante, ya que lo desmontaría 1000 veces para entender sus entresijos, estudiar sus características y arquitectura y aprender a sacarle todo el juego posible programando con él. Comparte además conocimientos y descubrimientos con otros como él. Su lugar de reunión, las mismas oficinas de Commodore en Japón, regentadas por su ingeniero jefe, el cual está encantado de tener a estos chavales porque hacían ciertos trabajos y no se les pagaba nada. Aquí, en estas oficinas, aprenderá todo lo que sabe de Commodore PET, cuyo chip principal, llamado 6502, será casualmente el chip base de la NES de Nintendo. Es en esta máquina donde empieza a programar juegos cada vez más avanzados. El tiempo se juntará con unos amigos para alquilar un apartamento en Akihabara, el barrio tecnológico de Tokio, y allí fundan
su propio estudio de desarrollo, HAL Laboratory. En aquella época eran tan solo 5 desarrolladores, de los cuales el único programador era Iwata. Aunque tienen tiempo para desarrollar juegos para el PIC-20, sucesor del Commodore PET, pero no son juegos originales, son más bien clónicos de otros juegos de éxito, como Space Invaders. Unos años después, en 1982, Iwata termina sus estudios con la recomendación de todos sus profesores y con unas notas increíbles. Podría haber optado a cualquier trabajo en la empresa que además él quisiera, IBM, la propia Commodore, etc. Pero decide desarrollar videojuegos. Ojo, esto lo hace en un momento en el que ser desarrollador de videojuegos no es ni siquiera un trabajo. Así que decide meterse de cabeza a tiempo completo en HAL Laboratory. Una decisión valiente, pero la cual hizo que su padre, recién nombrado alcalde, estuviera sin hablarle medio año. Poco a poco, HAL Laboratory empieza a despuntar. Sobre todo gracias a The Adventure of Lolo, juego que por cierto está en el Switch Online. Y cuando sale al mercado la ya nombrada NES, Iwata toma la iniciativa y se presenta en las oficinas de Nintendo. Tras esta reunión en Tokio, le permiten colaborar a HAL con Nintendo. Y comienza la etapa de jueguitos, ya que la Nintendo de la época no es la que tenemos en mente y no quiso rechazar una colaboración con otra empresa la cual era capaz de hacer juegos. Primer encargo, una adaptación de un título de Atari llamado Joust. Y en un par de meses crean una adaptación casi perfecta. Eso hace que Masayuki Uemura, diseñador de la NES, requiera la ayuda de Iwata para sacar el máximo provecho de la arquitectura de su propia consola. Esta colaboración entre Nintendo y HAL surge en juegos como Pinball, Golf, Mac Rider o como F1 Race, al igual que lo hace el clásico Balloon Fight, título estrella de NES. El explote total de HAL Laboratory llega en los 90 con la entrada de carne fresca, como por ejemplo Shigesato Itoi, escritor, actor doblador, presentador de televisión. Este personaje un día decide que quiere hacer su propio videojuego. Cuidado, que crea Mother o Earthbound, pero este título no hubiera visto la luz de no ser por Iwata. Que viene de otra historia, esta es cortita. Es que el desarrollo de Mother se estancó al año y algo. Cuando Iwata lo vio, les dijo: puedo ayudar, pero o empezamos de cero y lo terminamos en 6 meses, o seguimos el desarrollo y tardaremos 2 años más. Imagínate lo que supone que te digan: confía en mí y tira por la borda todo lo que has hecho el último año y medio. Pues bueno, confiaron en él y ahí está. Es una de las mejores obras del mundo de los videojuegos. Otro joven talentoso que entró en los 90 fue Masahiro Sakurai, el cual se convirtió en su mano derecha. Juntos desarrollaron sin querer, y en su tiempo libre además, Super Smash Bros. 64. Digo sin querer porque a Sakurai no se le ocurrían personajes a modo de luchador y sin permiso de Nintendo usaron algunos de sus personajes. El resto es historia del videojuego. Poco después crearían Kirby en conjunto para Game Boy, para la Super NES. Y lo que parecen años felices no lo fueron realmente. El Laboratory había crecido descontroladamente y estaban en riesgo de bancarrota, propiciado por la compra de unas oficinas con un valor de 1 billón de yenes. Y en este momento, con ese marrón, cuando le nombran presidente de HAL Laboratory, y el tío consigue estabilizar las finanzas del estudio. Hiroshi Yamaguchi, presidente de Nintendo, está impresionado y decide comprar parte de HAL Laboratory de manera que pasarán a hacer juegos en exclusiva para Nintendo, y con el dinero de la compra, HAL Laboratory saldaría todas sus deudas. Para ello, solo hay una condición: Satoru Iwata dejará la empresa en la que lleva sus últimos años y le ha visto crecer, y en la que pone día a día su granito de arena para desarrollar,
y pasaría a ser un ejecutivo de Nintendo. Antes de ser nombrado jefe de planificación de Nintendo, como presidente de HAL, tuvo un par de destellos interesantes que tienen que ver con Pokémon. Os contaré uno. Game Freak no era muy fina con el código de programación y pidieron ayuda a HAL Laboratory para traspasar el código de Pokémon Azul a Pokémon Stadium. ¿Y qué hizo Iwata? Pues bajó al barro. Cosa que para él no era así, pero entiéndeme, no es algo muy normal ver al presidente de una empresa decir: esto te lo hago yo. Es como si el de Zara le dijera a un niño chino: quita que termino yo de coser. El mejor chiste del día, ¿eh? Pensaba que no me estabas escuchando. Escupiéndose en las manos. Quita que tú no sabes, niño. Con un palillo en la... Pues Iwata cogió y se puso a traspasar código de Pokémon Azul hacia Pokémon Stadium él solito, y en una semana lo tenía. Esto es una hazaña a la altura de muy poco. Toda su polla ahí. Sí. Al ver esto, el CEO de Game Freak dijo: ¿qué tipo de presidente de empresa es este? Más tarde, en Pokémon Oro y Plata, tendrían también un problema. Y es que no eran capaces de terminar el juego en el cartucho. No les entraba. ¿Qué hizo Iwata? Pues creó un programa capaz de comprimir código, y también él, aparte de manera manual, comprimió código, lo depuró de tal manera que no solo entró Pokémon Oro y Plata, sino que dio para poder meter todo canto, toda la primera generación, un poco reducida, ya que no tenían ciertas... pues la guardia del Team Rocket, cosas así, no estaban porque no era la misma historia del 1. Pero sí tenía todos los gimnasios, todas las zonas de hierba, las cuevas, absolutamente todo. Un prodigio de tío a la hora de programar. Pero volvamos a Nintendo, porque 2 años después de nombrarle jefe de planificación, Hiroshi Yamauchi, presidente, le llama a su despacho para decirle que él va a ser el sucesor de su puesto, rompiendo una tradición la cual solo un descendiente directo o esposo de una descendiente puede optar al cargo. Esto aparte se sale de los esquemas japoneses laborales en los que tras toda la vida trabajando en la misma empresa puedes optar a altos cargos. Esos primeros años como presidente fueron duros, ya que tuvo que demostrar que su puesto era merecido. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues llamó a cada una de las personas que trabajaban en la empresa, daba igual su puesto de trabajo, para tener una charla con él a modo de entrevista. No iba a juzgar nada, lo único que quería hablar con la gente era el rumbo de la empresa, sus miedos, opciones de cambio. Había con gente con la que estaba 10 minutos y hubo gente con la que estuvo hasta 3 horas. Pero también él entra en un periodo complicado para la empresa. La GameCube está en el mercado y aunque hoy sabemos que sus exclusivos gozan de una calidad supina, en aquel momento la Play 2 barre con todo, y si eras un machote, la Xbox era tu consola. Lo digo como algo malo esto, ¿eh? Entonces, Iwata entiende que no tiene sentido continuar con la carrera de la potencia. Nintendo debe desmarcarse. Y sale al mercado la Nintendo DS, consola enfocada a cualquier tipo de público, aunque la auténtica revolución fue con la continuación de su política. La siguiente consola de sobremesa, la Wii. Es que esta consola se crea para parecer cotidiana a ojos de un público que no se había acercado a nuestro mundo jamás. Puede ser arrogante y pensar que la Wii no vale nada porque está enfocada a un público que no es gamer. Pero si la industria hoy en día está donde está, se debe gran parte a que esta consola democratizó los videojuegos para que alguien pudiera acceder a ellos. Esto es gracias a Iwata. Y que tu abuelo jugara con una consola por primera vez en su vida e hiciese algo nuevo cuando llevaba 25 años sin hacerlo,
Y lo siguiente que hizo, que no había hecho nunca, fuera morir, también es gracias a Iwata. Y era un Pero que puto hiciera algo facha, nuevo. tu abuelo de mierda. También te lo digo. Lo- Era un puto facha y estaba todo el rato con la pala en las cunetas. Estás hablando de tu abuelo, ¿no? Me refiero a lo de. O sea, cuando me refiero a que esto fue gracias a Iwata, no me refiero a lo de morir, ¿eh? Me refiero a lo de que hiciera algo nuevo. Y es que la idea de Iwata, en resumidas cuentas, era que para llegar a un público nuevo se necesitaban nuevas ideas. No técnicas, sino jugables. Como presidente de Nintendo, Satoru Iwata siempre dio la cara y se acercó al público como ningún otro presidente de cualquier compañía. Nintendo Directs, este formato, que luego calcaron Sony y Xbox, fue una ventana para mostrar futuro catálogo en el que además es que Iwata se exponía. Hacía bromas, rozaba el ridículo, pero sobre todo rompía esa percepción de presidente frío y distante. Y es que él era lo contrario. No solo dio la cara en los momentos buenos, cuando los resultados de la Wii U no fueron positivos y la única opción por parte de los accionistas era despedir a gente, él optó por otra solución. Se rebajó su sueldo a la mitad y algunos miembros de la directiva vieron reducido su sueldo hasta un 30%, alegando: dudo que los empleados que temen ser despedidos hagan juegos que impresionen a la gente. Ni un solo despido. En Nintendo Direct se puede comprobar que el estado físico de Iwata va empeorando. Va más delgado, pálido. Y es que durante un control rutinario le encontraron un tumor en la vía biliar. Y lo supimos porque no pudo ir al E3 de aquel año. Y la presentación, creo recordar, apareció en forma de Muppet, de marioneta. Y ese octubre volvió al trabajo, retomando incluso los direct. Hasta que el 11 de julio de 2015, el cáncer se lo llevó antes de tiempo. Ese día todo internet se volcó, con apoyo y reconocimiento hacia Iwata, e incluso las oficinas de Nintendo se llenaron de regalos y homenajes al presidente por parte de los fans. Todo lo que hizo por la industria de los videojuegos finaliza con la Nintendo Switch, la cual él no llegó a ver, pero es la culminación de sus ideas. ¿Qué mejor recompensa que haya llegado a más de 130 millones de personas? Sus políticas, su filosofía, sus valores, su humanidad, pero desde mi humilde opinión, que son hoy más que nunca necesarias en esta industria. Para cerrar estas líneas, diré que en mi tarjeta pone fan de Nintendo. Mi mente piensa que eres un ejemplo a seguir. En mi corazón siento que has sido un maestro para muchos. ¡Qué bonito, joder! ¡Qué bonito! Un crack este hombre. Un puto amo, Iwata. Yo creo que también perfecto paradigma de la personalidad japonesa, ¿no? Enfocado también al trabajo, enfocado a la humildad, enfocado a la compañía, enfocado a los jugadores. Por esa anécdota que tú has relatado muy bien y que también es conocida, ¿no? La de que cuando vinieron maldadas, él nunca se llegó a hacer despidos. Él se bajó el sueldo y... Pues eso, incluso si él se tenía que putear, se puteaba por delante de putear a los empleados. Esto creo que es algo que va completamente en contra de lo que es la mentalidad occidental, individualista y que suelen traer los directivos de las compañías. Totalmente. Y es que, es más, incluso cuando fue nombrado presidente de HAL Laboratory, también se reunió, igual que cuando hizo con Nintendo, con todos los trabajadores uno a uno para ver sus inquietudes, sus miedos, para ver en qué eran buenos. Claro.
pero ¿no crees que eso también es un poco heredero de su posición? Me refiero, al final Satoru Iwata, algo de lo que nos has contado, él es capaz de ascender muchísimo en una empresa que es familiar. Y como bien sabemos, ¿no? El legado familiar en una empresa japonesa implicaba ese condicionamiento que tú ponías, que tenía que estar ligada un poco a la sangre. Y él al final es una estrella emergente que gracias a su talento pues llega hasta donde llega. Y quizá un poco el reunirse con otros trabajadores, bueno, con todos los trabajadores y ver un poquito tal, estaba haciendo un poco las de ojeador. Es decir, ¿dónde está el próximo yo? ¿Dónde está otro que tiene la misma capacidad o más incluso que yo, pero que por este sistema que nosotros tenemos, pues no va a tener la posibilidad de ascender o de llegar al nivel que se le presupone? ¿Por qué? Pues porque tenemos este planteamiento restrictivo. Entonces, joder, ver un poco todo lo bueno que hay en tu empresa, conocer las fortalezas, las virtudes, esa frase tan grande de ningún trabajador que tenga miedo a perder su trabajo es capaz de hacer una obra interesante, un juego interesante. Joder, eso te está diciendo mucho de efectivamente lo que piensa, que es en el Checkpoint, ¿no? Hablamos del Arian Studios y es un poco la misma filosofía, ¿no? Pero bastantes años antes, que es el hecho de decir, no, tío, la gente tiene que sentirse cómoda, tiene que sentir que Nintendo es su casa, que Nintendo es su empresa. No es la empresa para la que trabajan, su empresa. Y de una manera más natural. No este concepto tan Google, ¿no? De te voy a poner aquí una cancha de baloncesto y los viernes te van a traer tacos. O para hacer algo como más distendido, pero al final trabaja 16 horas. No, trabaja, pero date cuenta que trabajas en lo que te gusta, en principio, y que dentro de trabajar en lo que te gusta, joder, Nintendo te da una oportunidad porque no, o sea, la visión contraria. Para ti no tiene que ser importante Nintendo te tiene que transmitir que tú eres importante para Nintendo. Que eres una pieza importante para Nintendo. Que Nintendo te tiene en cuenta. Y eso Satoru Iwata lo sabía hacer muy bien. Se ha mantenido. De hecho, creo que Nintendo es una de las empresas de Japón que más retención tiene de empleados, con un 98. Es una burrada. Es una auténtica pasada. Sí. Yo creo que para entrar a trabajar a Nintendo también tienes que demostrar que eres japonés. Primero que eres japonés y segundo yo creo que te desvives por esa compañía y que llevas el espíritu de Nintendo en las venas, como que ellos buscan un perfil muy determinado. De nosotros solo entraba Abel. No digo que las condiciones de trabajo que no sean buenas y tal, que la verdad es que lo desconozco, supongo que estarán en la media de las desarrolladoras japonesas, igual son un poco mejores, no lo sé. Pero yo creo que el tema de la retención es por eso, es porque Nintendo tiene una marca muy clara y tiene un legado dentro del mundo de los videojuegos a las que muy pocas pueden hacerle frente hoy en día, por no decir ninguna. Totalmente. Y es que Iwata al final era una persona, porque lo que tú comentabas, Gonzalo, estoy súper de acuerdo con lo que estabas diciendo, pero es que luego también era un tío muy cercano. Fíjate, el hermetismo de Nintendo, el anterior presidente no aparecía en público, sin embargo él dice, me voy a ir, voy a ir a otros países, voy a ir al E3. Es verdad que él sabía hablar inglés, cosa que es complicada para los japoneses muchas veces, pero no le importaba aparecer en público. De hecho, incluso creó el Ask Iwata, en el cual hablaba con la gente, con desarrolladores de dentro de Nintendo, hacía entrevistas, se pueden ver esas entrevistas todavía. Hablaba con el creador, con Miyamoto un día, con Sakurai otro. De hecho, hablando de Sakurai, creo que a lo mejor él podría haber sido el segundo, su mano derecha lo fue en HAL Laboratory, como he contado, pero puede que a lo mejor él lo hubiera propuesto, no lo sé. Es un tío, cuando terminó Super Smash Bros. Dijo que las últimas palabras de Satoru Iwata fueron algo así como termina la obra. Te nombro a ti. Sí, te elijo a ti. Pero no había nadie más en la habitación. Lástima. Lástima. Es lo que siempre dice Sakurai, ¿no? Cuando se toma los saques.
Yo iba a ser presidente de Nintendo, pero me rompí la muñeca y no me cogieron tal. No, lo que le dieron a decir no recuerdo sus palabras textuales, pero además es que las dice el propio Sakurai en una entrevista, es que dijo, termina Super Smash Bros. Y haz de esta obra una obra enorme. Y dijo algo así como, lo he conseguido. Sakurai admitió que lo he conseguido, incluso tiene ese sentido Sakurai tiene ese sentido como de servir a tu señor, como un samurái. Y Iwata también tenía ese sentimiento, ¿no? Anteponía a Nintendo como su señor, por encima de todo. No sé, era un personaje muy, muy, muy peculiar de la industria, muy carismático y tan afable, se le veía tan bonachón, que luego seguro que tendría sus cosas, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo. Pero ahí está, yo quería traerlo sobre todo por eso. No, muy bien, muy bien, muy bien. Un gran añadido a nuestro hall de la fama de Biogames. Todavía falta gente de Nintendo, yo creo, que nos podrían traer historias interesantes. Alguna mujer estoy pensando yo en traer. Lo que pasa es que esta temporada ya he hecho yo mucho Biogame. Me parece que he abusado un poco de Biogame, pero creo que no hemos traído ninguna mujer, ¿puede ser? Yo tengo pensada una, pero... Yo tengo una pensada también, pero somos una panda de pollas viejas, creo. Puede ser que eso influya. Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo, Abel. Gran sección. A los oyentes, si os ha molado, si os ha gustado, tenéis alguna anécdota o alguna opinión sobre Iwata, dejádnosla en los comentarios de iVoox. Y vamos a pasar a nuestra última sección del día. Bienvenido al Buscaminas, donde desenterramos las historias más curiosas del mundo de los videojuegos. Bueno, pues hace poco se cumplieron 24 años de uno de los mayores crímenes relacionados con videojuegos de nuestro país. Y yo tenía pensado hablar sobre esto antes, la verdad. Era uno de los temas que tenía apuntado como Buscaminas. Pero bueno, el hecho de que haya sido este infame aniversario me da la excusita para traerlo hoy. Quizá en otros países, ¿no?, que nos escuchéis desde América Latina y demás, del extranjero, no lo conozcáis. En España fue un caso muy conocido. Abel ya ha confirmado que sabe a qué me refiero. Y no es otro que el caso de El asesino de la katana. Bueno, antes de empezar, os quiero decir ahora en serio, que esto es una historia bastante dura, es un relato real y, como decía al principio en la introducción del programa, pues va a tener algunas descripciones de violencia explícita. Y realmente, si el oyente que nos está escuchando es una persona muy sensible, pues recomiendo que no la escuches o que a lo mejor estés atento para que cuando se pueda venir algo que te resulte violento, pues lo puedas dejar de escuchar. Y ahora sí, ahora puedo comenzar. Año 1998, estamos en el barrio de Santiago el Mayor, en Murcia. Una familia completamente normal, los Rabadán, compuesta por Rafael Rabadán, el padre, camionero de profesión, Mercedes Pardo, la madre, luego José Rabadán, el hijo mayor, y María Rabadán, que era la hermana pequeña que tenía síndrome de Down. El padre pensaba que Dios le había castigado a él con la enfermedad de su hija. Y esto, como veremos más adelante, también acabaría afectando a José, ¿no? El bueno de José, que en aquel momento tenía 14 añitos, los vecinos decían que era muy normal, que siempre saludaba, que era un chico alegre, pero también tímido y solitario,
Y de hecho gozaba de buena reputación entre algunas de las madres porque no salía con los amigos por la noche, no bebía alcohol y lo utilizaban como ejemplo, ¿no? Un chico que estaba interesado por las artes marciales, aunque nunca llegó a progresar demasiado en sus clases de karate, también le interesaban los samuráis, las películas de ninjas, y de hecho empezó a coleccionar armas orientales, cuchillos, puños, nunchakus. Su sueño era tener una katana, y realmente consiguió que su padre le acabase regalando una, a pesar de que Rafael, el padre, era una figura muy autoritaria que llegaba a inspirar miedo en sus hijos. También le consentía todos los caprichos, incluso aquellos que estaban por encima de su poder adquisitivo muchas veces. Su madre, en cambio, era más tranquila y podía acudir a ella cuando tenía algún problema con su padre, ¿no? Los problemas con el padre que frecuentemente eran a causa del colegio, de las notas y de los estudios, ¿no? Que José no era muy buen estudiante, la verdad. Tan cansado estaba José de la convivencia con su familia que un día no pudo aguantar más, cogió una mochila, cogió algo de dinero y se dio a la fuga. Tampoco llegaría muy lejos porque no tenía un plan muy claro, no tenía ningún sitio donde ir. Acabó llamando a sus padres desde un teléfono público con el rabo entre las piernas y lo fueron a buscar, y ahí se acabó un poco su sueño de volar libre, ¿no? Pero bueno, tras esa noche no todo sería malo, porque los padres le permitieron dejar los estudios con los que estaba completamente desencantado y que se metiera en un curso de soldador, que al principio le gustaba mucho y le ilusionaba, pero como le ocurría con todo, con las artes marciales, con casi cualquier cosa, le empezó a cansar. Empezó a faltar a clase, empezó a quedarse en su habitación y de alguna manera este es el momento en el que, en parte influenciado por su padre, como decía antes, José empezó a enfadarse con Dios, ¿no? También por la condición de su hermana y todo esto, y como forma de protestar se vio sumergido en el satanismo. Le empezó a interesar muchísimo el satanismo, consiguió algunos libros sobre el tema y poco a poco dejó que le ocupase los pensamientos casi por completo. Le obsesionó muchísimo, tanto que cuando quedaba con sus amigos, que no eran muchos, solo hablaba de eso, de demonios, de Lucifer y de cosas así. Pues al final fumar porro no va a ser tan malo. Bueno, como no, obviamente los amigos no terminaban de compartir este tipo de intereses, pues hizo que los pocos que tenía se fueron distanciando de él, ¿no? 2 años después, como decía, que el padre siempre le compraba regalos fuera de su capacidad adquisitiva, ¿no? Hacemos un flash forward de 2 años, ahora mismo tiene 16, y le regalan un ordenador que en la época no era algo quizá que estuviera en todas las casas necesariamente, o no algo que se le regalara a un niño. A lo mejor tenías el ordenador de la casa, a lo mejor tenías el ordenador del despacho y entonces lo podía usar toda la familia, pero en este caso se lo regalaron a él, ¿no? Y empezó a usarlo mucho para navegar por internet, para entrar en chats, donde por ejemplo conoció a Sonia, una chica barcelonesa de 14 años. En internet encontraría comunidades, encontraría foros, chats, etcétera, donde sí que había gente que compartía los intereses de José por el satanismo. El nick que tenía en este tipo de páginas era Odein, que es miedo al revés. Y ya en este momento, estrechando sus ideas satanistas y pasando mucho tiempo en su habitación, solo, amargado con su familia y completamente desquiciado, fue cuando, no se sabe muy bien cómo, de forma que solo él probablemente puede conocer, empezó a fantasear con una idea muy macabra, que era asesinar a sus padres. En marzo de ese año, José se lo contó a su mejor amigo. Por aquel entonces prácticamente era su único amigo.
Pero bueno, no le tomó en serio, pensó que sería una manera de llamar la atención y de... bueno, un comentario sin más, ¿no? El 31 de marzo, José cenó solo en su habitación, como hacía cada noche, se duchó y estuvo chateando con Sonia hasta las 3 de la mañana. Antes de despedirse, esa noche, le dijo que esa noche era el momento clave. Luego se desconectó, sacó la katana del armario, la desenfundó y se fue a dormir con el arma bajo la almohada. Pero no pudo dormir, claro, estuvo esperando. Y mientras esperaba, sus pensamientos estaban enfocados únicamente en cómo sería su nueva vida, todo lo que podría hacer, sin que sus padres estuvieran en medio impidiéndoselo. A las 6:30 de la mañana, escuchó roncar a su padre y decidió que era el momento. Pero al levantarse y comprobar que no había suficiente luz, volvió a la cama. Su padre dejó de roncar, lo cual molestó muchísimo a José, ya que sintió que había perdido la oportunidad de matarlo. Pero momentos después volvió a escuchar los ronquidos. Y ahora sí, completamente decidido, se levantó y fue al dormitorio, donde solo dormía el padre. Se puso a su lado, cogió la katana con las 2 manos y la puso sobre el cuello de Rafael, sin llegar a tocarlo. Ese momento de adrenalina, como él mismo relataría después, lo hizo sentir poderoso, tanto que tuvo la sensación de haber cumplido su fantasía y pensó en irse a dormir, que si su padre despertaba y le pillaba, que podría tener problemas. Pero no se fue a dormir. Cogió impulso y golpeó con la katana sobre la cabeza de su padre una y otra vez. Según las palabras de José en un documental de Discovery Max, en el que le entrevistan, por cierto, recomiendo que si os interesa el caso lo veáis, porque son 2 capítulos, está interesante, se llama Yo fui un asesino, y lo seguís teniendo disponible. El documental es de hace algunos años, pero sigue estando online. Y ahí le entrevistan, y él cuenta, dice varias cosas, ¿no? Dice, la espada bajó sola, con mis brazos, pero bajó, no fui yo. Fue mi cuerpo, pero no fui yo. No sé cómo explicarlo. Me sorprendió mi propio movimiento. A lo mejor estaba ya programado en mí, pero no tuve la intencionalidad. Bueno, tras asestarle varios espadazos en la cabeza, en el cuello, también le clavó la katana en el pecho repetidas veces. ¿No tenía filo la katana? Sí. Madre mía, es que con una katana con filo, ¿cómo no se quedaba clavada en el primer impacto? Nunca he golpeado con una katana a nadie, pero no lo sé, supongo que también hace como... O sea, es cortante, pero no se queda enganchada en el hueso. A lo mejor es como contundente contra el hueso, ¿no? Bueno, no lo sé. Os podéis leer la autopsia del caso, probablemente esté por ahí si sabéis buscar. Yo de hecho he encontrado un post en algún lugar que tiene unas descripciones muy, muy explícitas de todas las heridas de la familia y bueno, es duro de leer, ¿eh? El caso, que en algún momento parece que el padre intentaría defenderse, puesto que 3 de sus dedos de la mano izquierda estaban prácticamente amputados. Tras esto, se dirigió a la habitación de su hermana, donde también dormía Mercedes, la madre. Y ella, al parecer, estaba sentada en el borde de la cama. Y al verle entrar, imaginaos la estampa, ensangrentado, con la katana en la mano, gritó auxilio, gritó el nombre de su marido, sin saber lo que acababa de ocurrir, claro. Y mientras ella intentaba proteger a María, José la atacó, y la atacó tan fuerte que la katana se rompió. Después de atacar a su madre, se dirigió a su hermana, claro, que se había despertado y lloraba sentada sobre la cama, y también la golpeó repetidas veces. Después diría, no quería matarla, pero pensé que se iba a quedar sola en el mundo, así que tuve que hacerlo. No olvidemos que, bueno, no lo he dicho, pero la hermana era el miembro de la familia más querido por parte de José. Pero bueno, lo justifica su asesinato con esta forma de piedad, ¿no? Entre comillas. Madre mía, tío. Al haberse roto la katana, fue a su habitación a por un cuchillo y regresó
a la habitación de María, pues a terminar lo que había empezado. No voy a dar demasiados datos más. En un lapso de 15 minutos, José había asesinado a sangre fría a los 3 miembros de su familia. Tras cometer el crimen, se sentaría unos minutos en el sillón del comedor y entonces ya por fin se levantó, puso bolsas en las cabezas de los cadáveres, según dice, para evitar que se esparcieran. Imaginaos también cómo podían estar los restos. Y se los quería llevar al baño para evitar que a los vecinos les llegase el olor. Así que lo hizo con su hermana, la llevó a la bañera y lo llenó de agua. Intentó hacer lo mismo con su padre. Lo arrastró hasta el baño, pero pesaba demasiado y no pudo llegar a meterlo en la bañera. Así que, bueno, dejó el trabajo a medias, se lavó la cara, se lavó los brazos y encima de la ropa ensangrentada se puso ropa limpia. Cogió el teléfono móvil, cogió 15.000 pesetas de una caja de galletas donde su familia guardaba algo de dinero y aproximadamente sobre las 7 de la mañana se marchó de casa. Pero no huyó, al menos no inmediatamente, porque desde un teléfono público llamó a la policía y les dio su dirección diciendo que si iban ahí, iban a encontrar a 3 personas muertas. Pero parecía que los policías no le tomaban demasiado en serio, así que volvió a llamar y dijo: yo soy José Rabalán, he asesinado a mi familia en tal dirección. Y también llamó a su amigo, a su único amigo con el que había quedado para ir al cine, y le dijo que no iba a poder ir con él porque había matado a sus padres. El amigo conocía a José, sabía que era un chaval un poquillo raro, pero esto era demasiado. Así que se lo contó a su madre y la madre llamó a la policía. Y la policía, además también alertada por los vecinos, porque la gente de los alrededores empezó a echar en falta la rutina diaria de los Rabalán, porque era gente muy querida en el vecindario y muy conocida también. Y echándoles en falta también llamaron a la policía, vieron las ventanas bajadas y las persianas y les pareció muy raro. Total, que llegaron los policías, llegaron también medios de comunicación, y para cuando entraron en el piso se encontraron una escena dantesca. Imaginaos, regueros y charcos de sangre en prácticamente todas las habitaciones, la katana ensangrentada aún sobre la cama, Rafael con 2 heridas en la cabeza, 5 en el cuello, al menos 5 perforaciones en el pecho, Mercedes 2 heridas en el torso, 25 en los brazos, 11 en la cabeza, y María 15 en la cabeza y 15 en el torso. La policía también revisó el ordenador, encontró conversaciones de chat con Sonia, con quien había hablado del plan, aunque ella en ningún momento lo tomó en serio. Y mientras esto ocurría, José había hecho autostop hasta Alicante, donde su plan era ir en tren hasta Barcelona, y en los alrededores de la estación de tren conoció a un indigente llamado Oliver que vivía con su abuela en una tienda de campaña, y entre ambos surge una extraña amistad y se queda ahí a pasar la noche. Le cuenta lo que ha hecho y Oliver, en lugar de alarmarse o de denunciarlo a la policía o lo que sea, pues le ayuda a quemar su camiseta ensangrentada y se ofrece a acompañarle en tren. Al día siguiente, José llamaría a Sonia desde una cabina diciéndole que va a coger un tren a Barcelona para ir a verla. Y para entonces el caso ya había trascendido bastante en los medios de comunicación, había aparecido su cara en todas partes, etc. Ella había visto lo que había hecho en las noticias, así que se lo contó a su madre. Le dijo: oye, mamá, que el chaval este va a venir a casa. A ver cómo te explico esto. ¿Cómo te lo explico? Y la madre llamó a la policía. También aquí el gran error de José estamos viendo que siempre es contar sus planes a gente que... A ver, es un villano, los villanos siempre cuentan los planes. Ya, es verdad. Pues llamarían a la policía, entonces los policías difundieron la imagen de José por los trabajadores de toda la estación de tren de Alicante y el 3 de abril, mientras José y Oliver esperaban el tren, un vigilante de seguridad lo reconoció.
habló un poco con ellos y tal, y acabaría avisando a la policía, quienes le pidieron la identificación, pero no tenían el DNI. Según dirían los agentes, José se comportó con naturalidad y se encontraba perfectamente sereno. Fueron trasladados a la Comisaría Central de Alicante para confirmar su identidad, y cuando lo hicieron, le trasladaron ya detenido a las dependencias de la Jefatura de Policía de Alicante, donde fue interrogado en presencia de un abogado. Cuando le preguntaron por sus motivos, por qué lo había hecho, él lo que dijo fue que quería vivir una nueva vida, que quería estar solo y que sus padres no le buscaran. Los medios de comunicación, por supuesto, tenían sus propias hipótesis. Desde que era satánico, hasta que lo hizo porque escuchaba a Marilyn Manson, o incluso que intentaba imitar a Squall Lionheart, protagonista de Final Fantasy VIII. Y así decía Matías Prats en los informativos de Antena 3. La muerte de los padres y de la hermana de José Rabadán pudo no ser fruto de un simple arrebato. Según la primera confesión del asesino, actuó siguiendo las instrucciones de un videojuego japonés llamado Fantasía Final 8. El héroe es un joven que lucha contra la opresión asesinando a sus víctimas con una katana. El parecido entre ambos, lo van a ver, es asombroso. Esto dice Matías, ¿eh? Bueno, esto es radio, para quien no lo sepa, ya os digo yo que no es tan asombroso. Quizá el peinado se parecía un poco al de Squall, pero también era de la época. Exactamente, era un peinado muy popular en ese momento. Tampoco se puede decir que fuera el de Squall, ¿no? No hizo ningún chiste Matías. Tipo, los dejó bien cortados. Pues no lo sé. Entonces, bueno, en cualquier caso, claro, parecía imperativo conocer la motivación del crimen, pero José no colaboró en absoluto con los psiquiatras de la fiscalía. Ellos le describen como un chico muy distante, con rasgos psicopáticos, narcisistas, sádico y, vamos, un elemento. Y sin embargo, como no, los psicólogos o psiquiatras de la defensa lo que argumentaban era que había sufrido una psicosis epiléptica que, mezclado con estas fantasías de satanismo y de videojuegos y con su insomnio, lo llevaron como a un episodio de inconsciencia transitoria en el que ocurrieron los asesinatos. Madre mía, tío, los chupasangre de los abogados son increíbles. Bueno, un poco cogido por pinzas esto. Joder. Pero la cuestión es que José era menor. Y en junio, pues se declara culpable de los hechos, bajo esta condición de inconsciencia, y se le aplicó la ley del menor. Una ley que hace que los menores puedan evitar la cárcel de adultos y, cuando cometen un delito o un crimen, se les envía a un centro para corregir su comportamiento y puedan ser reinsertados en la sociedad, ¿no? Hay una cosa importante que no mucha gente sabe también, y es que José nunca llegó a ser condenado. Fue un acuerdo extrajudicial entre los abogados y la fiscalía antes de ir a un juicio propiamente dicho. Y este acuerdo, y lo estoy intentando contar todo de forma bastante objetiva, pero ahora sí que me puedo mojar un poco, este acuerdo le salió barato a José, porque fue condenado por el triple homicidio a 8 años de rehabilitación en un centro de menores y 2 años de libertad vigilada. Hasta este momento, por cierto, José había estado cobrando su correspondiente doble pensión de orfandad estipulada por la ley. Claro, tiene sentido. Joder. Y bueno, como anécdota, el 25 de septiembre del año 2003, José intentó fugarse aprovechando que tenía una sesión de terapia en Elche. Se escapó de sus cuidadores. 4 horas después fue encontrado por 2 policías de Paisano y mientras lo arrestaban gritó: "La próxima vez me tendréis que pegar 2 tiros", ¿no? Bueno, esto es un poco, ya digo, el anecdotario. Lo que es más importante es que en la cárcel recibía no pocas, bastantes cartas de admiradoras. ¿En serio? ¿Encima? Sí. Y entre ellas 2 menores que más tarde serían conocidas como las asesinas de San Fernando, que mataron a una de sus compañeras solo para saber qué se sentía.
Joder, esas eran las que iban un ratito a pie y otro caminando. ¡Es que estaba pensando eso! Iba a decir, las asesinas de San Fernando. Un ratito a pie y otro acuchillando. Joder, perdón, Pablo. En enero del año 2006, José Rabadán sale del centro de menores y pasaría a cumplir sus últimos 2 años en libertad vigilada en la casa de acogida de la Iglesia Evangélica Nueva Vida, en Santander. Y tras un total de 7 años, 9 meses y un día, salió en libertad, el 1 de enero de 2008. Hoy en día, José trabaja como broker de bolsa, lleva 10 años casado con Tania, la hija de un pastor de la iglesia evangélica en la que estuvo, y tiene una hija. Todo esto, bueno, son datos que una vez su figura volvió a ser pública con el documental de Discovery Max, lo podéis encontrar. Y en esta entrevista también dice que está curado, que si antes era un psicópata ya no lo es, que si antes estaba enfermo y tenía problemas mentales, ya no los tiene. Pero también admite que habrá gente que siempre le considere un asesino, ¿no? Y nada, hasta aquí. No tengo nada mucho más preparado. Creo que es... No sé, yo tengo mi propia opinión sobre la figura de José Rabadán. Creo que en cualquier caso es un caso súper interesante por lo excepcional, ¿no? Porque este tipo de crímenes, quizá en otros países más violentos o rollo en Estados Unidos, no sé, pues es algo que no tiene por qué tocarte de cerca, pero que probablemente en la tele sea bastante más común verlo, pero aquí en España fue algo súper excepcional y de hecho sigue siendo muy muy excepcional. No hemos encontrado a lo largo del tiempo otros asesinos de esta índole, ¿no? Parricidas, menores de edad, con una katana además. Tiene como todos los elementos para ser un caso de true crime súper excepcional, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros el caso del asesino? A mí me parece brutal. Dice que está curado. Bueno, salió en 2008. Eso fue años después de que saliera el Final 12. Espérate que salga un Final bueno. A ver si sigue curado. Eso para empezar. No, pero... No. Pero... Joder. Lo de la... Mira, voy a decir 2 cosas. Lo de los abogados defensores. No, es que no estaba premeditado, es que estaba en una epilepsia narcótica. No sé qué cojones han dicho. Me estoy dando palabras. ¿Cómo va a ser eso? Sí. Lleva los cadáveres a la puta bañera. Los intenta ocultar. Eso evidentemente está premeditado. Se le rompe la katana y va a buscar un cuchillo, ¿eh? Yo no quiero ser aquí... Le rompió la katana y dice, espérate que voy a por un cuchillo y vuelvo. Fíjate, claro. Tío. Y luego aparte, pues los medios como siempre. No, era los videojuegos que son malos, no, que estaba obsesionado con los samuráis, no, que es que escuchaba música de mierda, no, es que... Vamos a ver, no nos damos cuenta, pero la problemática subyace mucho más allá de esas superficialidades que este chaval... Solo tienes que verle la cara para verle que está trastornado, para empezar. Y... Todo estaba súper razonado hasta que llega el momento de solo tienes que ver la cara, solo tienes que ver la cara, es la cara de un loco. Es la cara de un loco. Sí. No, pero es verdad que evidentemente hay algo detrás. Hay una enfermedad detrás, hay una problemática familiar detrás. El juego o que escuche a Marilyn Manson es lo de menos. Eso no acrecenta nada, eso no genera un asesino. Es lo que los medios te quieren vender. No, es que los videojuegos han creado un asesino. No, señores, no, esto no funciona así. No, y al final con este tipo de razonamientos tan reduccionistas ya no es solo que no sepas la causa real de lo que ha ocurrido y que al final, como tú dices, es un fenómeno complejo, multifactorial probablemente, sino que es que es eso, que luego no llegas a... O sea, no se puede llegar a combatir este tipo de problemáticas o de condiciones que pueden desembocar
en este tipo de asesinatos, en estos fenómenos con estas consecuencias tan tristes, no se combate, porque si tú dices que el problema eran los videojuegos, lo que vas a combatir son los videojuegos. Ahora bien, si el problema es, que no es este caso a lo mejor, pero el problema es un entorno de pobreza o de drogas o lo que sea, pues a lo mejor eso sí que lo puedes atacar de otra manera y no lo estás haciendo por ocultación, ¿no? Entonces es triste, ¿no? Y en este caso, yo la verdad es que me debato un poco entre parte de enfermedad mental puede haber ahí. Hombre, la hay. Sí, pero si consideras la psicopatía como enfermedad mental, entonces, que supongo que sí, ¿no? Al final sí. Pero creo que también José era muy consciente de lo que estaba haciendo en todo momento, ¿sabes? No creo que estuviera en un momento de delirios de fantasía, ni creo que fuera inconsciencia transitoria, ni nada de esto. Creo que él realmente había tomado la decisión de quitarse de en medio a sus padres porque él quería vivir a su bola. Y ya está, y era una decisión completamente egoísta, pero que para su mente narcisista tenía sentido. Pero bueno, esto es mi opinión personal, que basada en nada, que tampoco tengo yo información aquí de primera mano como para sentar cátedra en absoluto. Cualquier persona que no tenga una enfermedad mental y haga lo primero que hace este chaval por un arrebato, se detiene. Porque tiene que ser tan impactante para uno mismo el clavarle algo a otra persona. Sí. Y ver cómo esa persona reacciona con terror en los ojos y que se intenta defender. Y tú a lo mejor puedes seguir por pura adrenalina, pero luego no continúas. Luego eso se baja. Vamos, como quien se desayuna un café y a la media hora se está cagando. Baja a lo bestia y no vas al cuarto de tu hermana a buscar a tu madre y a tu hermana. Yo creo que es un crimen sin precedentes y sobre todo que abrió un poco, no sé si recordáis esa época de que se buscaba mucho psico-killer español. Sí, el asesino de la baraja. El asesino de la baraja, efectivamente, ¿no? Se empezó a como una tendencia también que venía un poco de las noticias norteamericanas, que era el rollo de, no, pues ha habido un tiroteo en el colegio porque esta gente ve South Park. No, ha habido un tiroteo tal. Es como intentar encontrar explicaciones externas al mal interno. Y muchas veces, ¿no? El decir, no, es que la gente, ahora pues por ejemplo, ¿no? Ahora la gente pues está más dispuesta a realizar apuestas, ¿no? Y a los juegos de azar, ¿qué tal? Ya bueno, a lo mejor eso es un factor dentro de la precariedad laboral y ciertas cosas que vivimos actualmente donde la gente busca la máxima ganancia económica en el mínimo tiempo disponible, ¿no? O sea, veamos la imagen un poquito más grande y a lo mejor esto es una brocha gorda también lo que yo he dicho, ¿no? Pero yo creo que claramente refleja un problema y refleja una condición complicada dentro del ser humano. Creo que en ese momento, pues, Squall Leonhard de Squall Paparajote pasa por un momento duro. Permitidme meter esta cuñita de humor para algo tan trágico. Pasa por un momento duro que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia implica muchos cambios físicos, muchos cambios sociales, muchos cambios psicológicos. Implica encontrar tu lugar en el mundo, reconocerte a ti mismo como una entidad propia y saber algo tan complejo como saber quién eres o intentar empezar el descubrimiento de saber quién eres, que te puede llevar toda la vida, ¿eh? Entonces, creo que eso es muy difícil y creo que en un entorno, en esa búsqueda, en la adolescencia, el adolescente es un explosivo constante. Hace pagar a justos por pecadores. Entonces, todo el mundo le parece un enemigo, igual que este vagabundo, pues fue su mejor amigo en un momento. Pero las emociones están al límite, se manejan entre extremos y implican que a veces las decisiones racionales o cuestiones que no caben en una mente sana puedan ser plausibles. Para mí es difícil no juzgar esto como un acto premeditado o como un acto con intencionalidad. Creo que obviamente forma parte de la defensa de un abogado defensor
que obviamente defiende los intereses de su cliente Claro, totalmente. y que no es para nada, bueno, a ver, no es poco ético, es bueno, entra dentro de que todos al final debemos ser representados y debemos ser defendidos ante un proceso judicial. Entonces simplemente es un derecho. Pero me parece que ya no es el crimen, porque crímenes en España ha habido muchos y de diversas características, y muy sangrientos, y muy sádicos, y entre familiares, bueno, de todo. Es más que ya digo, ¿no? Quizás sentó ese precedente de buscar motivaciones externas y culpables fácilmente identificables y estigmatizables. Ya sean los juegos de rol, ¿no? Como pasó con el asesino de la baraja, Sí. como los propios videojuegos, como pasó con el asesino de la katana, ¿no? Es que en España llegamos tarde y mal. Eso ya había ocurrido en Estados Unidos, se había criminalizado los juegos de mesa, después se criminalizó los videojuegos, y en España pues hacemos lo mismo sin tener ni dos dedos de frente. Yo qué sé, los medios generalistas son así. Un poquito el torrente, un poquito siempre todo, bueno, al rebufo de otras, pero volvemos a lo mismo, sin un análisis general, multifactorial de qué le ha llevado o qué, y que hay cosas que no se saben, que el ser humano maneja muy mal el caos y maneja muy mal la ignorancia de la ignominia, y me encanta esta doble palabra que pone muy alto concepto intelectual, pero sí, es efectivamente, ¿no? Somos incapaces de no dar una explicación a algo que es caótico o aberrante. Siempre el ser humano intenta buscar la racionalidad detrás de cualquier acto. Y es como, no, tiene que haber una justificación de que este chico haga esto. O no la hay. O simplemente era rabia. O simplemente era emocionalidad. O simplemente era locura. Pero no transitoria, sino acumulada. Rabia, ira, incomprensión. Sí, es un poco lo que nos has narrado, Pablo. Has hecho un relato de los hechos, además de manera cronológica y guiada, y que a mí lo que me transmite es un acumulado. Es una situación acumulativa en un momento, en una fase vital compleja, de incomprensión, de lucha contra el mundo y tal. Ya, pero Gonzalo, parece casi, no digo que lo estés justificando, pero es un nivel de empatía tan absoluto el que habría que hacer para llegar a entenderlo, que es que no, yo no puedo. Al contrario, pero creo que es un ejercicio más sano intentar comprenderlo desde una vertiente poliédrica que coger una afición que tiene y culpar Por supuesto. a una afición. Me refiero, es como decir, estaba muchísimo la pintura y un día dijo, me cago en la polla, Jorge Paspadopoulos, alias el Greco, me cago en los cojones, te mato a brochazos. No, o decir, era un loco, ¿no? Al final, incluso decir era un loco también es simplificar al final. Sí, lo sensacionalista es el insulto de patio de colegio, no me estoy fijando porque este niño gordo a lo mejor come por ansiedad, come por malos hábitos o come por mal metabolismo. Directamente lo reduzco a gordo. Gordo, sí. Pues es esto, es el loco. Es un loco y no estoy fijándome en tal. No digo que haya que tener empatía por lo que ha hecho, porque yo no la siento realmente. Yo sí que veo que además, volviendo, ¿no?, a la narración de Pablo, creo que cronológicamente hay un desarrollo y hay una serie de motivaciones, y sobre todo él, un poco cómo lleva a cabo la acción y los hechos, que estoy de acuerdo contigo, Abel, que yo no quiero justificar a nadie, al contrario, que yo no veo que sea iba borracho y le solté una hostia. No, es, joder, hay un modus operandi y hay un no parar a pesar de que la situación tiene ciertos impases o cambios de fase. Pierdes tu arma principal, cuando matas a la primera persona, eso ya es algo impactante. Es decir, ya el hecho de matas a tu padre y te quedan tu hermana y tu madre, pues realmente, si es algo transitorio en ese momento, se te puede despertar un poco la conciencia. O el hecho de te estoy golpeando con algo ya romo o roto, pues no me voy a buscar otro elemento.
O el hecho de pensar consecuencias a posteriori, como tú decías, para ocultar el hedor de los cadáveres. Pues eso me está diciendo que estás aplicando un raciocinio, estás aplicando una idea inteligente sobre qué hacer. Tú si no sabes, o sea, cuando es un crimen pasional, te pillan a la vuelta de la esquina con la silla ensangrentada todavía en las manos. Me refiero, o sea, no tienes tiempo a pensar una coartada o pensar en una escapatoria. Se me ha ido la castaña, te he metido un piñazo en shock. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues como perro asustado huyes, efectivamente. Entonces, pero sí que a lo que voy, ¿no? Y a mí la reflexión última, y con esto acabo, es el hecho de que siempre lo que actualmente creo que es más difícil criminalizar a los videojuegos se sigue haciendo y son un objetivo, pero es más difícil porque se han convertido en una industria tan grande, no tan de nicho como para la época de la que hablamos, que ahora es muy difícil no decir, es que los videojuegos tienen la culpa, porque ahora mismo culpar a los videojuegos sería equivalente también a culpar al cine, o a culpar a la música, o a culpar a la televisión, que son ya industrias del entretenimiento claramente aceptadas y ya, digamos que asentadas en la cultura popular. Bueno, hace unos años, de hecho, hay un programa en el que, en un Grinch que hice, que lo comento también, hubo un caso también en España de un chaval que también mató a su familia de unos escopetazos y decían que es que era porque jugaba al Fortnite. O sea, sí. se sigue haciendo. Y también dijeron que leía un montón de... O sea, también criminalizaron la lectura en el sentido de pues eso, que era una mente... No sé cómo determinarla. Débil, voy a decir, ¿vale? Pero no sé, seguramente no sea el mejor calificativo. Se sigue haciendo, pero quizá ahora, que es a lo que iba, ¿no? Quizá tiene menor calado, o tiene menor trascendencia, o sobre todo... Que nadie se lo cree. Sobre todo, asusta menos a las viejas, diciendo un clásico dicho de Castilla, ¿sabes? En su momento era algo externo que asustaba mucho a la sociedad, que era en plan de, hombre, pues los videojuegos van a ser malos, porque en ese momento, pues no todo el mundo tenía un ordenador con capacidad para jugar a videojuegos, o no todo el mundo tenía una videoconsola en casa. Ahora mismo, es que ahora mismo los padres de niños de 10 años ya han jugado con videoconsolas, ya han sido jugadores. Por lo que ese miedo está bastante más desbaratado, ¿no? Es como el miedo del nieto del primero que fue a ver la primera película con el tren pensando que salía de la pantalla. Pues esa persona tuvo miedo de esa primera proyección cinematográfica. Pero tú vas al cine y vas más a gusto que en brazos. Porque estás algo asentado, es algo normal. Y tú no justificas tus actos en el día a día que has visto X o Y película. Pues esto es lo mismo, decir, no, es que hay una clara barrera entre la realidad y el videojuego, constante además. Si no eres capaz de diferenciar eso, quizá hablamos más de una patología. A mí este chico me parece que era un adolescente enfadado, punto pelota. O sea, y no quiero simplificarlo, creo que hay muchos más factores, pero creo que el videojuego no forma parte del móvil, forma parte de quién era él o de cuál era su refugio dentro de esta adolescencia problemática. Claro, pero también te digo una cosa, hay un sesgo por parte de la prensa generalista, el cual ellos mismos saben que una noticia negativa vende más que una noticia positiva. Las noticias están llenas de noticias de mierda en las que el mundo se va a incendiar y se va a acabar. Y eso es así. Y tú ves las noticias que tienen más clics y ves incluso vídeos de youtubers que los textos son negativos y tienen más visualizaciones que los textos que son positivos. ¿Por qué? Porque la gente acude más a estas cosas. Entonces no van a dejar los medios generalistas, no van a dejar de sacar ese tipo de noticias, y a buscar la explicación no van a investigar mucho, van a poner la explicación que más les interese. O sea, ya está, ahí se van a quedar. Si hay un videojuego de por medio, van a seguir echándole la bronca, aunque estoy contigo en el que cada vez eso asusta menos a las viejas. Oye chicos, pues muchas gracias por vuestras reacciones. Oye, si algún oyente no conocía la historia y le ha sorprendido, que nos deje también lo que piensa ahí en los comentarios. Yo creo que ya con esto ha quedado un episodio muy completito, así que ya solo queda
pasar a la despedida. Y nada más, chicos y chicas, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber llegado una vez más hasta aquí, hasta el final del programa. Gracias por haber pasado este ratito con nosotros, que de verdad que nos encanta. Si lo habéis disfrutado, solo os pedimos, primero, que le habléis de este podcast a vuestros amigos, amigas, vecinos, primas, a vuestra abuela. Y segundo, que nos dejéis alguna interacción por ahí, que nos deis un follow en Twitter o que nos deis un me gusta o un comentario. Cualquier pequeño gesto a nosotros nos ayuda un montón. Y sin más, chicos, me despido de mi buen amigo Lenny, nuestro Lenny, nuestro Lenny. Que, oye, tío, muchas gracias por tu videogame de Iwata, lo he disfrutado un montón, y gracias en general por otro programita más a tu lado, sí señor. Un verdadero placer, pero yo tengo miedo, chicos, voy a confesaros una cosa, porque es que a lo mejor esta noche duermo preso, duermo en la cárcel. ¿Y eso? Porque he buscado en Google el asesino de la katana, el afilador de Blasphemous y Chikoi. O sea, Chikoi. Si no duermo preso esta noche, sobre todo por lo de Chikoi. Vamos, solo por eso ya puede que me vengan a buscar. Sí, ojo a ver si te va a pasar como aquel chaval de Inglaterra que iba a coger un vuelo y puso en un grupo de chat con sus amigos no sé qué de no, ya tengo la bomba, no sé qué, como de coña, lo puso en el WhatsApp y cuando estaba llegando el avión a España se escoltó un caza para obligarlo a aterrizar. Madre mía, tú. Y le querían hacer a él pagar 300.000 euros en concepto de gastos por haber causado un despliegue de seguridad nacional. ¿Qué me parece? Pues no vayan a desplegar un caza por tu culpa, Abel. No, joder. Yo de aquí a la cama no tardo nada, No tengo pensado pillar un vuelo. O sea que los cazas todos quietos, todos en tierra. No hace falta, por mí que no se movilicen. Nada, tío, me lo he gozado de este programa, la verdad. Bueno, me gozo todos. Los de secciones me los gozo todos, los checkpoint también, pero sobre todo los de secciones. Y este la verdad es que me ha sorprendido. Me he sorprendido incluso yo a mí mismo. Flipa. Muy bien, pues nada, vamos a ver si también se ha sorprendido Gonzalo Díaz con estas pedazos de secciones que le hemos traído. Tú has estado en la barrera, has hablado ahí un poquito de chiribías y de blasfemias, pero has estado desde la barrera, has descansado hoy. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado en cualquier caso, y el próximo programa estarás de vuelta ahí trayéndonos cositas interesantes. No sé si ¿qué nos vas a traer, Gonzalo? ¿Algún making of de alguna otra película infame? Que no, basta ya, por favor, dejar el making of de Crims. De Crims. La serie de criminales basados en el videojuego. Me ha gustado mucho tu sección, Pablo, que sepas que a lo mejor te la birlo. O si yo hago cine, tú haces crímenes asociados al videojuego. Puede ser mi cosa. Puede ser mi cosa. Puede ser tu cosita. Me ha gustado mucho también Satoru Iwata, el Miyamoto malo. Bad Miyamoto. En realidad, el Miyamoto bueno, Sí. Realmente, Miyamoto era el Miyamoto malo, pero Satoru Iwata era el bueno. Joder. Yo creo que Abel está viendo como esto, ya lo hemos anunciado muchas veces a nuestros oyentes, 3 temporadas, una película. Por lo que Abel ya ha decidido sacar las grandes historias en plan Satoru Iwata, luego vendrá Miyamoto, es decir, no se está guardando ya las primeras espadas, tiene miedo a que esto se acabe sin hacer esos homenajes, ¿no?
Y por tu lado, pues Pablo, pues yo estaba aquí más a gustísimo que nada. He dicho, pues muy bien el muchacho, muy buena gente, buena persona, amigo de sus amigos, Siempre saludaba a todas las vecinas. Y olía muy bien. Y yo la verdad es que no me lo esperaba, ¿sabes? O sea, como testigo al que interroga a España directo, en plan de, ¿y tú conocías a la familia? Pues sí, de toda la vida, la verdad, eran buenísimos. El hijo estaba haciendo un módulo de soldadura. No se le conocía novia. Y así todo el rato. Pues nada, sí, totalmente. Pues nada, chicos, yo también, Pablo Sánchez de Rojas, encantado una vez más de haber conducido un episodio de L3, la regla del 3, y nos veremos muy prontito, el domingo que viene, cuando publiquemos un nuevo programa de la regla del 3, el podcast de videojuegos, donde siempre somos 3.